hermanos y hermanas, vamos a leerlo porque también a nosotros nos ha anunciado las buenas nuevas como ellos, pero no les aprovecha el oír la palabra por no oír acompañada de fe en la que lo hallaron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la función del mundo, dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, quizás así como vuelvo a repetir, quizás hay luchas, hay cuantas cosas que llegan a nuestra vida, hermanos y hermanas. Solo, hermanas, atrévete a creer la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Confía, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios y confía en Dios, hermanos y hermanas. Quizás estás pasando momento difícil, quizás estás llorando en tu apartamento, hermanos y hermanas. Tú que estás viendo este programa que está saliendo en vivo, hermanas, solo créelo en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Solo créalo que si Dios va a ser tu sanidad, hermanos y hermanas. Solo créelo, hermanos y hermanas, que Dios va a restaurar tu vida, hermanos y hermanas, porque sabemos en Dios no hay cosas difíciles, hermanos y hermanas. A veces, hermanas, dudamos, por eso quizás todavía no has visto la mano de Dios, todavía no has visto tu sanidad, hermanos y hermanas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Atrévete a creer la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Solo confía en Dios, hermanos y hermanas. No solo en tu proceso, no solo en tus luchas, buscas la palabra de Dios en el que en medio de tu enfermedad, en medio de tu felicidad, busquemos la presencia de Dios, hermanos y hermanas. Por eso la palabra de Dios, hermana, está hablando para nosotros, hermanos y hermanas. Quizás, hermanas, tú que estás viendo ahora, tú que estás viendo en Face, hermanos y hermanas, tú que estás escuchando en radio la voz de Cristo, hermanos y hermanas, quizás estás postrado en una cama, quizás estás llorando, quizás nadie que llega a visitarte, pero a través de este programa llegamos en tus hogares, hermanos y hermanas. A través de esta palabra de Dios llegamos en cada hogar, hermanos y hermanas. Quizás estás en el hospital, hermanos y hermanas. Quizás estás llorando, quizás sientes una carga, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Atrévete a creer en la palabra de Dios. Atrevemos, hermanas, a creerlo, hermanos y hermanas, y está uno seguro que tu sanidad viene de Dios, hermanos y hermanas, porque sabemos, hermanas, solo con Dios, hermanas, solo confiamos en Dios y en la palabra de Dios, hermanas. A veces, muchas veces de nosotros confiamos a una hermana, confiamos a un hombre, pero no, hermana, es el primer lugar lo que debes hacer, creer en Dios, hermanos y hermanas, para que viene tu sanidad, hermana, para que Dios va a restaurar tu matrimonio. Quizás usted, hermanas, señoritas, jóvenes, que estás perdido en el vicio, atrévete de buscar la presencia de Dios. Cree,
vas a ver la mano de Dios, hermanos y hermanas, porque dice la palabra de Dios, porque también a nosotros nos ha anunciado las buenas nuevas como ellos, pero no lo aprovechamos al oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que lo oyeron, dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, tengamos fe en Dios, hermanas, y creemos que si Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, hermanos y hermanas, y oiga la palabra de Dios, hermanos y hermanas, siémbralo en tu corazón, hermanos y hermanas, porque muchas veces de nosotros ahora hay muchos hermanos, programas, hermanas, hay muchos que están hablando de la palabra de Dios, pero el problema de nosotros no lo creemos, no lo recibimos, nuestra sanidad. A veces uno mismo, hermana, duda en nuestra vida, entra duda. A veces quizás no es tu voluntad o el enemigo te pone duda en tu corazón, o a veces piensas, mejor ya no voy a buscar la presencia de Dios, dirá usted, hermanas, pero no, hermana, ponte, hermanas, en fe en Dios, hermanas, para que vas a ver la mano de Dios, y créalo, hermanas, si has oído, hermanas, y créelo por la fe, hermanos y hermanas, para que vamos a ver buenas nuevas a través por Dios, hermana. Solo atrévate a creer en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios así, hermano, pero los que hemos creído entramos en reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira y no entrará en mi reposo, dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Hemos, quizás, hermanas, no hemos creído, hermana, pero en esta hermosa mañana, créelo, hermana, que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Quizás, hermana, solo con una vez has ido en el ayuno, en la vigilia, ya has visto grandes cosas de Dios. Porque no nosotros, hermana, los que estamos haciendo obra, sino que es Dios, hermana. Yo he escuchado, he visto la mano de Dios sanando enfermos, hermanos y hermanas. Hay hermanas cuando llega en la casa de Dios, tiene problema, tiene enfermedad. Cuando empieza uno a orar, hermanas, y creerlo, con la palabra de Dios recibimos la sanidad. Cuando escuchamos a las hermanas, hermana, ya estamos sanos, ya estamos libres, dicen la hermana. ¿Por qué? Porque ellos lo creyeron, la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Por eso viene la sanidad por medio de Dios, hermanos y hermanas. Porque si usted dudas, hermanas, a veces, hermana, porque no viene la sanidad de uno, dice uno, porque primero empezamos a dudar, hermanas. Aunque las obras suyas está acabada desde la función del mundo, dice la palabra de Dios, hermana. Pero creemos, hermana, por la fe, que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, hermanos y hermanas. Quizás a usted, hermanas, señoritas, jóvenes, que estás en los Estados Unidos, créelo en la palabra de Dios. Quizás el enemigo ya te ha cerrado el bendición, quizás ya te quedaste sin trabajo, quizás todavía no has terminado tu deuda, todavía no has cancelado. Tu joven que estás allí con tu esposa, quizás
tu matrimonio a punto de destruir, pero yo les animo, creemos la palabra de Dios para que Dios va a restaurar tu problema, tu enfermedad, tu hermano, tu jovencito. Quizás estás perdido en el vicio, quizás para ti ya no hay solución, pero atrévete de buscar la palabra de Dios. Esta palabra a ti, joven, tú que estás escuchando, tú que estás viendo a través por Facebook, a través por radio, hermanos y hermanas, ya que ahora hay tantos programas, solo buscamos la presencia de Dios. Quizás usted, hermanitas, hermanos, tienes enfermedad, quizás es incurable, quizás el doctor ya te ha dicho, ya no tiene solución, quizás ya no tiene sanidad, dirá el doctor, pero para nuestro Dios tiene cura, tiene sanidad, hermana. Solo créelo en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que usted, hermanas, estás escuchando. Quizás estás escuchando aquí, vecinos, vecinas, donde llega esta potencia de esta emisora. Yo les animo en el nombre de Jesús. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Hermanos y hermanas, no pon tu mirada, hermanos y hermanas, atrás, sino que ponemos mirada en adelante con Dios. Hermanos y hermanas, sigamos adelante con Dios, hermanos y hermanas. No te quedas, hermanas, con una lucha. No te quedas con una enfermedad, hermanas. No te quedas en la casa de Dios con un problema, hermana. Sino que busque la presencia de Dios, hermanos y hermanas. Que dice la palabra de Dios en el Salmos 139, dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entrado desde lejos mis pensamientos, dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Dios conoce tu pensamiento. Dios conoce tu vida, hermanos y hermanas, si usted cree en Dios o no, hermana. Pero yo les animo, créelo, hermanas, en Dios. Ten confianza, hermanas. Si usted, hermanas, tienes lucha con tu esposo, con tu esposa, pero yo les animo en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas. Tú, señoritas, tal vez dirá: yo no tengo familia, yo no tengo apoyo, pero solo confía en la palabra de Dios, porque Dios conoce tu vida, Dios conoce tu pensamiento, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conoce mi vida. Hermanas, Dios conoce tu vida. Dios examina tu vida, hermana. Quizás, hermana, donde fallamos, hermanas, pero a través, hermana, en medio de las luchas, Dios nos perdona, Dios nos levanta. Quizás, hermana, tú que has fallado delante de Dios y ahora ya no voy a ir en la casa de Dios, dirá usted, pero todavía alcanza, hermana. Levántate donde te has quedado caído. Levántate, busca la presencia de Dios, hermanos y hermanas, porque Dios nos perdona, hermanos y hermanas. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, dice la palabra de Dios. Dios conoce, hermana, dónde te estás ahora, dónde te encuentras. Quizás estás en el trabajo, quizás estás llorando en tu apartamento, quizás hay luchas en tu vida, pero solo créelo en Dios, hermanos
vida, dile a Dios, aquí está mi corazón, hoy te entrego mi vida, hoy pelea por mi vida, dices a Dios, porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, hermanos y hermanas. Quizás no es por casualidad si te encuentras con una enfermedad, si te encuentras con una lucha, con un problema. Quizás Dios tiene propósito por tu vida. Dios quiere hablarte en la enfermedad, en cuantas cosas, hermanos y hermanas. Pero hoy levántate, levántate, entrega tu corazón, hermanos y hermanas. Tú, hermanos jóvenes, que has conocido la palabra de Dios, pero ya regresaste atrás. Pero hoy es tiempo de regresar en la presencia de Dios. Atrévate a buscar la presencia de Dios. Muchas veces de nosotros ponemos, hermanas, promesa delante de Dios. Si usted, Dios, me haces esto, yo te voy a buscar, dirá uno, pero ya esa promesa ya has olvidado. Quizás tienes promesa delante de Dios. No es por casualidad, estás pasando en luchas, en cuantas cosas, pero hoy regrésate en el camino del Señor. Regrésate, levántate, hermanos y hermanas, busquemos la presencia de Dios, así como ahora está pasando muchas cosas, hermanos y hermanas, en la tierra, pero hoy es tiempo de buscar la presencia de Dios. Hoy es tiempo que vaya usted a buscar una iglesia. Reconcíliate, acepta a Dios en tu corazón, hermanos y hermanas, para que miras tu sanidad, tu bendición, hermanos y hermanas. Por eso sigamos adelante con Dios, hermanos y hermanas. Yo les animo en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, porque yo he visto grandes cosas de Dios. Quizás el doctor me han dicho que ya no tienes sanidad, que ya no tienes cura, pero he visto en los ayunos, en las vigilias, hermanas. Por eso yo les animo, así como he visto la mano de Dios, y así vas a ver en tu vida, hermano. Solo atrévate a buscar la palabra de Dios y créelo, hermana, que si Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, hermanos y hermanas. Yo les animo, hermana, solo que yo tengo salidas, hermanas. Por eso, hermana, no vengo en este programa, pero ya que gracias a Dios, hermanos y hermanas, aquí está la hermana. He hablado con la hermana. Hermana, le digo yo, cuando tengo salida vas a sacar la programa, le digo yo, porque no es a la persona que estamos haciendo, es para Dios. Y me dijo la hermana que sí, porque entre de 8 días, hermanos y hermanas, no voy a venir, hermana, tengo salida, hermana, pero la hermana va a venir, hermana, pero que sea de gran bendición, hermana. Solo créelo en la palabra de Dios, así como dice la palabra de Dios, hermana. Solo confía en Dios, porque sabemos, hermana, no hay cosas difíciles, hermanos y hermanas. Quizás, hermana, hay una llaga, hay una herida dentro de tu corazón, pero dile a Dios ahora, declárate libre. Hoy sácalo esa herida, sácalo esa enfermedad que hay en mi cuerpo y declárate, hermana, libre. Reciba tu sanidad, hermana, a través de este programa. Así como vuelvo a repetir, quizás no podemos llegar a tocar
palabra de Dios, hermanos y hermanas, que sea de gran bendición en sus vidas, hermanos y hermanas, ya que si usted está pasando momento difícil, hermanos y hermanas, pero sabemos que tenemos un Dios, hermana. Usted, hermana, si usted tiene cáncer, solo créelo en la palabra de Dios. Pone confianza en Dios, hermanos y hermanas, porque para Dios no hay cosas difíciles, hermanos y hermanas. Si usted todavía no has visto la mano de Dios, es que hay algo, hermanos y hermanas. Quizás has prometido delante de Dios, quizás has dado, hermana, una promesa y ya lo olvidaste, pero hoy recuérdalo donde has fallado delante de Dios, hermanos y hermanas. Por eso, hermana, esta es la palabra de Dios. Bendiciones, hermana Yoli Romero, hermana Valeria también. Bendiciones, hermana. También Johanna López, bendiciones, hermanos y hermanas también. Oimar dice, bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Solo creemos en la palabra de Dios, que si Dios va a dar una sanidad en nuestra vida, que sea Dios, hermana, va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar tu familia, tus hijos, tus hijas, hermanas, pero solo confía en Dios, hermanos y hermanas. Por eso yo les animo, hermanas, hermanos, en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas. Voy a dejar otro momento de tiempo a la hermana, hermanos y hermanas. Sigamos adelante con Dios, hermanos y hermanas. Gocémonos a través de este programa, hermanos y hermanas.